Para eso quiero iniciar con una pregunta. Estamos en Indestructibles, hablaremos acerca del autocontrol. Quiero hacerte una pregunta, o hacerles una pregunta a cada uno de ustedes, solo para que la pensemos. ¿La salvación tiene un costo para ti? Solo piénsalo y respóndelo en tu mente. La salvación efectuada por Jesús, ¿tiene un costo para ti? Y la respuesta debería ser no. No tiene un costo para mí la salvación porque Jesús pagó el precio de mi salvación en la cruz. ¿Están de acuerdo con esa definición? ¿O a usted le costó la salvación? ¿Quién la pagó? Entonces, por lo tanto, la salvación no tiene ningún costo para mí porque además no hubiera podido pagar porque no tiene el precio del alcance. Para alcanzar la salvación, solo Jesús pudo pagar el precio, porque se tuvo que pagar, O sea, nosotros no podemos pagarla, pero Jesús la pagó con su propia vida. Pero la pregunta subsiguiente es, ¿seguir a Jesús tiene un costo para nosotros? Y ahí entra la diferencia. La salvación no tiene ningún costo para nosotros, porque Él la pagó. ¿Seguir al Salvador tiene un costo para nosotros? Y la respuesta es absolutamente sí. La salvación no tiene un costo, seguir a Jesús tiene un costo. Vaya conmigo a Lucas 9:23, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice, está hablando con la multitud, dice, y les decía a todos, ¿a quiénes? Lucas 9:23, dice así, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, me quiere seguir, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué más? Este la salvará. Entonces, aquí entra, si estuviéramos en un debate, podemos hacer un debate y un contradebate, porque entra una polémica. Bueno, la salvación es gratis, pero si me voy a salvar, Jesús dice que si yo pierdo mi vida la voy a encontrar, pero si yo gano mi vida o la salvo, me voy a perder. Entonces, en una definición concreta, para ser prácticos, la salvación no tiene un costo, pero si usted quiere seguir a Cristo, le va a costar mucho. Le va a costar su propia vida. Porque no es lo mismo que alguien sea un oyente, un congregante o alguien que en su fe quiera poner las bases sustentables para caminar de acuerdo al diseño y al plan de Dios para su vida. Entonces, el evangelio de Cristo no se trata de los gustos de una persona, sino se trata en base a las decisiones que ésta va a tomar de acuerdo a lo que Dios estableció para su vida. Y ahí entra la fe. Y ahí entra el autocontrol. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo elementos que el hombre o la mujer deben hacer todos los días. ¿Me quiere seguir? Sí, Señor, muy bien. Tome su cruz cada día. Venga en pos de mí, niégate a ti mismo, tome tu cruz y sígueme. Pero cada día, eso se llama autodominio, autocontrol. Porque una persona que no tiene dominio sobre sí misma, es una persona que es esclava de sí misma. En otras palabras, lo que no controlas te controla. Lo que no diriges te dirige. Lo que no gobiernas te gobierna. Y aunque esto pudiera ser una contradicción, muchos de nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos. Nuestros deseos, nuestra carne y nuestros propios apetitos son los que nos gobiernan a nosotros mismos. Y ahí entra la diferencia y el punto importante que tiene que ver con el autocontrol. Porque las personas pecan porque son débiles o son débiles porque pecan. Es una pregunta interesante. ¿Por qué peca alguien? ¿Porque es débil o es débil porque peca? ¿Sabe cuál es la respuesta de la gente? Porque es débil. Es imposible eso. Nadie es débil. Solo que decidimos hacer lo que queremos hacer.
A pesar de las consecuencias, a pesar de lo que pueda suceder, la gente decide. No hay débil en el mundo. Hay necios en el mundo, pero no débiles. La gente no peca porque es débil o porque tiene esa debilidad. No, la gente es débil porque peca, porque decide hacer lo incorrecto sabiendo que no debe hacerlo. Porque tiene la decisión absoluta y el timón completo de su vida para decir lo hago o no lo hago. Esa es la decisión de cada individuo. Cada quien decide lo que quiere hacer independientemente de los deseos que pueda tener. La decisión final está en el individuo. Y esa es una de las cosas más importantes que los padres de familia que estamos aquí tenemos que comprender. Nosotros no podemos decidir por nuestros hijos, no podemos sentir por nuestros hijos y no podemos llevarlos a donde nosotros queremos llevarlos. ¿Por qué? Porque son agentes y personas individuales. Ellos terminarán tomando sus propias decisiones, te guste o no te guste como padre, porque la individualidad del ser humano está firmada por el dedo de Dios. Cada quien será responsable por sus propios actos. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que comprender lo que se llama autocontrol o autodominio. Y no estoy hablando del humanismo, del yo puedo. Estoy hablando de la responsabilidad que cada uno de nosotros debemos asumir en función de las decisiones que tomamos. ¿Sí me estoy explicando? Eva era débil o fuerte cuando pecó. Eva era Eva. ¿Pecó porque quiso pecar? ¿O por qué pecó Eva? ¿Pero qué dijo ella? Me engañaron, ¿verdad? Usted no puede engañar a alguien que sabe que eso no debe comer. ¿O sí? Si ya sabe, no es engaño. Engaño es que te den algo que tú no sepas que es veneno, por ejemplo, y te lo tomes y te mueras. Ahí sí te creo, me engañaron. Pero Eva dijo, me engañó la serpiente. Pero Eva no pecó por débil. ¿Por qué pecó Eva? Porque quiso. ¿Y por qué quiso? Ajá, porque decidió hacerlo. ¿Y por qué decidió hacerlo? Quería probar. ¿Y por qué quería probar? Quería conocer. ¿Y por qué quería conocer? Es que nosotros nos concentramos y nos centramos en la acción de Eva, el pecado. No, ella no pecó solamente porque quiso, además que quiso. Ella pecó por una razón. Para que puedas pecar, lo primero que tienes que denigrar es la autoridad que te dijo que no lo hagas. Tienes que destruir en tu mente que la voz que te dijo no lo comas es una mentirosa esa voz. Para que desobedezcas a la autoridad que te dijo puedes comer de todo menos de ese árbol, lo primero que tienes que hacer es pensar y llegar a una filosofía, aunque sea hueca o negativa, llegar a la filosofía que quien te dio esa orden está mal, que quien te dio esa orden no tiene autoridad, que quien te dio esa orden te está engañando. En realidad Eva lo que creía es que Dios la había engañado. Cuando le argumentó la serpiente, ¿sabe Dios que el día que comas de ese fruto serán abiertos? Entonces lo que ella dijo, ¿cómo? O sea que no me dijo la verdad y no que era muy Dios. Entonces para poder pecar siempre el elemento indicador de un pecador es que primero se va a rebelar contra aquel que le dio la autoridad o le dijo que no lo hiciera. Primero es en contra de la persona y luego es el acto. Nadie peca porque es obediente y porque honra. Todos los que pecan deshonran. Si tu padre te dijo a las 10 de la noche vas a llegar y te doy permiso y tú llegas a las 11, el problema no es el pecado, ese es el último eslabón. El problema es que tienes problemas con la autoridad. Y no importa si te dice que llegues temprano o que hagas esto, ya demostraste que a nadie a ti te gobierna. Y el problema es que nadie te gobierna. El problema es que ni tú mismo te gobiernas porque te das rienda suelta. Y el que se da rienda suelta a sí mismo se va a destruir. No sé si me estoy explicando. Pregunto, ¿los dones que Dios nos da son buenos o son malos? Son buenos. ¿La unción que Dios nos da es buena o es mala? Bueno, ahora, la unción estaba sobre Sansón. ¿Están de acuerdo conmigo?
Pero cuando tú no usas, no controlas, no le das enfoque a la gracia y al poder de Dios que hay en ti, ese don, ese ministerio, ese llamado, lo que tengas, sanar enfermos, liberar endemoniados, predicar muy bonita, esa propia unción que está en ti para bendecir es tan poderosa que si no la dominas y la controlas, te puede destruir. Porque puedes creer que el enfermo sanó porque tú tienes mucha unción, o que el hombre fue liberado, o el matrimonio fue restaurado porque tú estás bien pesado para dar consejería, o que la gente estaba llorando en el auditorio porque cantas bien bonito. Entonces puedes creer que eso que Dios te dio es tuyo y te hace lucir y te da fuerza y puedes hacer lo que quieras con él, pero resulta que la unción de Dios en nosotros es tan poderosa que si no la usamos correctamente nos destruye a nosotros mismos. La belleza que Dios le dio a Luzbel fue la misma que lo destruyó. La unción que Dios le dio a Sansón y la fuerza fue la misma que lo destruyó. Cuando no controlamos lo que Dios nos da, cuando no tenemos dominio, y entendiendo el dominio como la excelencia de la madurez, cuando alguien no controla las cosas lo controlan a él. Y cuando algo te controla, eres esclavo. Eva dijo, la serpiente me engañó. No, ella lo que pensó antes de pecar no es que la serpiente le engañó. Ella lo que pensó antes de comer es, Dios me engañó. Por eso voy a comer, porque Dios está mal, porque no me dijo la verdad. ¿Me estoy explicando? ¿Qué debería haber respondido Eva? Nomás como un elemento, si pudiéramos poner la escena. Está Eva, está la serpiente. Oye, come, porque el día que comas vas a ser como Dios. ¿Cuál debería ser la respuesta natural? ¿Y tú ya comiste? Porque no te veo cara de Dios, porque tú me dices que seré como Dios. Tú ya comiste, porque pues se deberían notar los resultados. Pues me estás invitando a ser como Dios y tú eres como Dios, porque si dices que de ese árbol come tú primero, no te veo comer. Te acabo de dar la revelación más grande de tu vida en las relaciones interpersonales. Deja de escuchar a la gente que no prueba con hechos que lo que te está diciendo es verdad. Si alguien te dice que comas porque vas a ser como Dios, es porque ya comió y se parece a Dios. Si no se parece a Dios, entonces es puro verbo, pura cascaja. Eva le quitó la autoridad a Dios y le dio toda la autoridad a la serpiente. Y todas las palabras de la serpiente para ella fueron las verdaderas. No importa que el soberano Dios le haya dicho que no comas, le importó un cacahuate la soberanía de Dios y dijo, es verdad, fíjate que no lo había visto de esa forma. Cuando ella cambió su filosofía de Dios, cambió su forma de ver el árbol. Supongamos, paréntesis, no es que a ti te pueda atraer una mujer aunque estés casado. No es que a ti te pueda atraer un hombre aunque estés casada. No es que a ti te atraiga cometer algún tipo de pecado aunque sepas que está mal. No, el problema no es ese. El problema indica que hay una relación que tienes con Dios que está tronada. Y cuando está quebrada la relación que tenemos con Dios, entonces nuestra percepción del árbol cambia. Y en vez de que tengamos dominio por la palabra de Dios que nos dio, decidimos pecar independientemente de las consecuencias. Porque no hay peor pecado que el que peca voluntariamente y sabiendo que está incorrecto. Porque ahí, ¿cómo le haces? Advertencia, le dices, bueno, hay misericordia de Dios. Por supuesto que hay misericordia de Dios. Pero Eva creyó que Dios estaba mal. Cuando tus hijos crean que tú estás mal como padre, pon las anteritas hasta arriba. Cuando tus hijos y los que están adolescentes aquí o pequeños creen que tú estás anticuado, que tú estás mal, que tú no tienes razón, pero viven en tu techo, pon mucha atención a eso. Porque para poder pecar, lo primero que tienes que hacer es quitar la autoridad que está encima de ti, para ser ingobernable. ¿Qué es un rebelde, hermanos? Un ingobernable. Nadie lo gobierna. Nadie lo controla. Ni siquiera se controla a sí mismo. Porque decide pecar. No sé si me estoy explicando.
Ahora quiero que veas conmigo Génesis capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre, esto es cuando ya los dos pecaron, y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió, escucha bien estas palabras: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y ¿cómo dice? Entonces, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. No asume ninguna responsabilidad. La respuesta de Adán no asume ninguna responsabilidad. Solo está haciendo declaraciones de lo que siente, pero no está asumiendo la responsabilidad. Tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. No tuvo miedo, tuvo vergüenza. Pero él dijo miedo, pero en realidad lo que tenía era vergüenza. ¿Por qué tenía vergüenza? Porque hizo lo que no debía hacer, sabiendo que no debía hacerlo, y ahora está frente a él el que le dijo que no lo hiciera. Por lo tanto, es natural la vergüenza, pero él no quiso decir tengo vergüenza. Él quiso decir tengo miedo. Porque el miedo es un justificante incluso a estas alturas de la vida social, es un justificante psicológico, terapéutico y psiquiátrico. Pero en realidad tenía vergüenza. Y cuando la vergüenza te domina, escucha bien, una cosa es que peques o te equivoques y otra cosa es que no tengas la madurez y la decencia para enfrentar tus consecuencias. Porque la vergüenza lo que hace es esconderte, no asumir responsabilidad. Cuando la vergüenza domina a una persona, la persona basada en esa vergüenza empieza a ser dominada por la derrota, por la miseria, por el estancamiento. ¿Saben que mucha gente pobre, su principal problema no es la pobreza? ¿Saben cuál es el principal problema de la mayoría de la gente pobre? Se llama vergüenza. Les da vergüenza vender, les da vergüenza ponerse en una esquina para hacer algo, les da vergüenza hablar, les da vergüenza pedir un empleo, les da vergüenza acercarse, les da vergüenza. Y la vergüenza no hace otra cosa más que mantenerte en el mismo estado que estás o peor. ¿Sabes qué? ¿Por qué muchos jóvenes ya en edad de tener novia o de casarse no tienen novia ni se han casado? Que tienen vergüenza. Porque no quieren acercarse, porque no quieren enfrentar el valor de decir, ¿sabes qué? Me gusta, no puedo pasar una sola noche sin pensar en ti. No, ay, qué vergüenza. Y la vergüenza te limita, la vergüenza te hace que no progreses, la vergüenza te hace que no prediques la palabra, la vergüenza te hace que no puedas exponer en público, la vergüenza te hace que no agarres un micrófono, la vergüenza te hace que te escondas y envíes a tu esposa para que ella atienda a los que llegaron. La vergüenza te hace tenebroso y realmente te encapsula para vivir estancado. Adán y Eva tuvieron vergüenza, en otras palabras, eso es lo primero que los dominó, y en vergüenza se fueron a esconder. Se apartaron, porque todo el que tiene vergüenza cambia su forma de pecar. Ahora empieza a pecar en lo oculto. Todo lo oculto es una caparazón para las personas, para poder hacer lo que quieren hacer, pero sin estar en la vitrina de que los demás los puedan ver. Ahora, la vergüenza no elimina las malas acciones, las pone peor. Quiero que veas la respuesta de Dios. Y Dios le dijo, el versículo 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Qué dijo Adán? Tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Fíjate lo que es Dios tan tremendo, nuestro Padre Celestial. Dios no se enfocó en el sentimiento. No le dijo, ¿tienes miedo? No. Le preguntó, ¿cómo sabes que estabas desnudo? Y luego viene la siguiente pregunta, ¿comiste del árbol que yo te mandé que no comieras? Si pudiéramos tener una escuela para padres, esta es una forma de educar y de corregir a nuestros hijos. Deje la lloradera, chamaco. Límpiese las lágrimas.
¿Hiciste lo que te dije que no hicieras? ¿Cometiste el error que te advertí que no lo hicieras? Sí, papá. Deje de llorar ahorita. Concéntrate. Dios no se enfocó en el sentimiento. No dijo, tienes miedo, mijito, te sientes solo. Ay, sí es cierto, te he abandonado. Dios se enfocó en la acción. No es que a Dios no le importen los sentimientos. El problema es que ese sentimiento que está teniendo es consecuencia de su desobediencia. Y tiene que ir Dios a la raíz. Y le da la oportunidad y le dice, comiste del árbol que te mandé que no comieres, y la vergüenza y la cobardía siguen juntos porque lo está gobernando. La mujer que me diste, dos culpables, tú y la mujer. Tú me la diste y ella me convenció. Nunca se puede sacar adelante una persona que le echa la culpa a todo el mundo. No se puede. Hasta que no asumamos la responsabilidad de nuestros propios sentimientos. La mujer que me diste, yo, me, conmigo y contra mí. Eso no es tomar el papel protagónico de la propia decisión. Eso no es querer tomar el control de asumir las consecuencias hacia adelante. Y quien se esconde por aquí, se esconde por allá, por decisiones que sean personales, familiares, laborales, es una persona que no tiene un sentido de progreso, porque estamos hablando que le tenemos que añadir al conocimiento dominio propio. Y el dominio propio es una materia muy importante, no es fácil, no es imposible, pero cada uno de nosotros tiene que asumir sus propias responsabilidades en el sentido espiritual, porque la Biblia menciona en Proverbios, si me acompañan por favor, en Proverbios 25, 28. Fíjate lo que dice Proverbios 25, 28. ¿Lo tienen? Proverbios 25, 28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. De nuevo, como ciudad derribada y como ¿qué dice? Y sin muro. O sea, una persona que no tiene rienda, que no tiene frenos, que no tiene límites, es una persona que se autodestruye. En la vida hay límites, hermanos. Yo sé que todos lo entendemos, pero hay que explicarlo así. En la vida hay límites. Ahora, cuando estamos pequeños, cuando somos niños, los límites los ponen nuestros padres. Pero cuando ya estamos en una edad joven, de un razonamiento, donde entramos en cierta madurez, lo más importante es que tú pongas tus propios límites. Porque cuando no pones límites para ti mismo, para tu propia protección y para tu propio bienestar, dice la palabra de Dios que una persona es como una ciudad destruida, derribada, sin muros, una persona que le da rienda suelta a todo. ¿Eso qué significa para nosotros? ¿Cómo interpreto estos elementos de Proverbios para aplicarlos a mi vida? Madurez. El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguno o por ninguna cosa. Hay otra parte que tiene que ver con estos elementos, porque nosotros no estamos para decir si es pecado tal cosa o si es bueno hacer tal cosa. Nuestra pregunta siempre debe ser, yo les he enseñado, es, ¿me edifica o no me edifica? ¿Me conviene o no me conviene? Esas dos palabras, cada vez que vayas a tomar una decisión es, ¿me edifica? ¿Me ayuda? ¿Aporta algo a mi vida? Porque una persona que tiene autodominio y autocontrol en automático considera su vida muy valiosa y empieza a convertirse en un ser humano productivo. Productivo significa que haces cosas que en el día valieron la pena tu existencia. Porque no me digas que vale la pena mi existencia o tu existencia si durante todo el día me levanté a la hora que quise, no hice nada, dejé los trastes todos sucios, ni siquiera me lavé los dientes o hasta en la tarde y en la noche nomás como que como algo, voy a comerme un dogo a la esquina ahí para cenar y regresar y dormir. Dígame, ¿qué productividad tiene eso?
¿En qué edificó? ¿Qué cosas hizo? ¿Qué aprendió? Absolutamente nada. Y Dios nos llamó para que fuéramos personas productivas. Y para eso tenemos que tener dominio y control sobre nosotros mismos. La mayoría sabe que yo estoy estudiando en la universidad. Son lecturas exhaustivas. Y no porque sea el pastor, y ahí está mi esposa de testiga. Solo llevo un 85 y un 95. Todos los demás son 10, puro 100. Ayer mismo, después de todo el festejo que le hicimos a mi esposa y celebramos, y la piñata y la comida y todo lo que llegamos a la casa, y algunos a lo mejor lo cuento como un testimonio para darte un enfoque, no para ponerme por ejemplo, sino a lo mejor como un punto de referencia. Llego a la casa, vemos sus regalos, platicamos un rato y me meto a la oficina para terminar la tarea. A las 12:15 más o menos estoy terminando la tarea, escribiendo los últimos detalles porque tengo que enviarla, un informe larguísimo de aproximadamente 28 hojas, porque es una tarea, hay que enviarla. Pero entre semana tengo otros compromisos. Pero cuando tú estás enfocado y quieres ser productivo, y cuando tomas retos, no puedes renunciar. Porque no estoy estudiando en la universidad siendo soltero, estoy estudiando en la universidad teniendo una esposa, teniendo 2 hijos, teniendo una congregación, teniendo responsabilidades de consejería, de terapia, teniendo que hacer reuniones, juntas y todo lo que hacemos, ensayar a los muchachos. Y todo lo que te estoy hablando no es un asunto de victimismo, es que podemos ser productivos si nos lo proponemos. Solo tenemos que tener dominio y control sobre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es imposible que pueda ser productivo si me levanto todos los días a las 11:30 y dejo la tarea para lo último. Quiero ser productivo y tengo que hacer cosas que me lleven a la productividad. Y para poder ser productivo tengo un problema. Tengo dentro de mí alguien que es flojo, tengo dentro de mí alguien que no quiere hacer tareas, tengo dentro de mí alguien que quiere dormir más tarde, tengo dentro de mí alguien que quiere dejar todo para lo último, y a ese es al que yo le tengo que dar su santa regañiza. A ese es el que tengo que yo controlar. A ese es al que le digo: mañana te levantas a las 5 de la mañana y no averigües. Y se tiene que levantar, pues si él no manda. Y ese control y ese autodominio es tan bíblico que quiero mostrarles aquí lo que dice Corintios, por favor. Primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 25. ¿Lo tienen? Primera carta de Corintios 9, 25. Ponga atención. Todo aquel que lucha, ¿de todo qué? Se abstiene. Diga conmigo: abstinencia. Todo, fíjate la filosofía del apóstol Pablo en la palabra de Dios. Todo aquel que lucha, ¿de todo qué? Se abstiene. Pablo está convencido que estos gladiadores en los estadios eran personas que se ejercitaban y se abstenían. Ahí entran los límites. No estoy hablando de las cosas que por default Dios prohíbe. No estoy hablando de eso. Si tú haces algo que Dios prohíbe y lo haces, estás mal y tendrás tus consecuencias. Estoy hablando dentro de lo correcto, dentro de ser una persona que está sirviendo a Dios. De todas maneras, hay cosas que tú debes decidir no hacer, abstenerte. Dice: el que lucha en el estadio, de todo se abstiene. Y fíjate lo que sigue diciendo el apóstol aquí: todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Corran de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuál es la filosofía de Pablo aquí? Si te toca correr, dice, si te toca participar, hazlo de tal manera que tú seas el que ganes. Esa es la filosofía de Pablo. Y esa es la filosofía del reino. Si vas a estudiar, estudia de tal manera que seas el mejor. Si vas a cantar, canta de tal manera que seas el mejor. Y no el mejor en cuestión de echar fuera a los demás, sino en cuestión de excelencia. Vas a hacer algo, hazlo bien hecho. O sea, la abstinencia es la posibilidad que tú tienes. La abstinencia te da la posibilidad de ser excelencia. La excelencia es el fruto de la abstinencia. ¿Por qué? Porque renuncias a esto, renuncias a esto. Simplemente piensa en un competidor olímpico. Se preparan durante 4 años. Y cuando ganan esa medalla de oro y están escuchando el himno nacional de su país, estoy seguro que en su mente vienen los recuerdos de las fiestas donde no asistieron, de las reuniones donde no estuvieron,
abstuvieron, de lo que se tuvieron que privar, de las montañas donde tuvieron que escalar, del tiempo que estuvieron concentrados, se abstuvieron de todo para obtener el premio. Porque no hay victoria sin esfuerzo. Y me enfada la gente mediocre que todo espera que sea un milagro. Dios no va a pasar a la universidad por mí, hermanos. ¿O sí? Espíritu Santo contesta el examen. ¿Usted cree que va a hacer eso el Espíritu de Dios? No lo va a hacer. Porque son cosas que yo tengo que hacer, yo tengo que enfocar, yo tengo que redimir los tiempos. Es el elemento de la responsabilidad. Cuando nos autocontrolamos, somos responsables de lo que hacemos. Ahora sigue diciendo, fíjate cómo el apóstol se va al extremo. Dice el 26, bueno, el 25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. El 25, ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así dice, habla de él, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Y dice el 27, está bien para que se despierten, 27, dice el 27, ¿qué dice? Sino que golpeo, ¿qué? Y lo pongo en, ¿para qué? No habiendo sido heraldo de muchos, venga a ser ¿qué? Aquí está una revelación. Yo no sé cómo tratas tus pensamientos dentro. Y no sé cómo controlas tus sentimientos, no lo sé. Escucha bien, porque es una verdad espiritual, terapéutica y psicológica. La primera es la más importante, pero no se elimina lo otro. La forma en cómo tratas tu cuerpo, a mí me dice cómo tratas tu mente y cómo tratas tus sentimientos. Por eso el apóstol dijo, yo quiero obtener ganancias, pero lo que estoy haciendo y estoy convencido es que si este cuerpo me domina, me puede llevar a la perdición eterna. Por eso yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y no estoy hablando que agarran los látigos que agarran los fariseos y se están golpeando. Golpear tu cuerpo representa que no le das lo que no le conviene. Por ejemplo, si tú eres fan de la coca, eres fan de ese refresco y vas a una fiesta, pero tú dices, ya voy a dejar la coca, de vez en cuando lo haré, pero ya la voy a dejar. Y estás en esa fiesta y ves que todos tienen su coca en las rocas, pero te dicen a ti, le sirvo coquita, y usted dice, no, deme agua. ¿Usted cree que se le está tocando la coca? Por supuesto que sí, pero si dice no y prefiere tomar agua y toma agua en toda la fiesta, ¿qué está haciendo? Golpeando su cuerpo. Está golpeando su cuerpo. Te encantan los percherones en la noche, ¿verdad? A muchos se les nota. Se te antojó esa noche un perche más una más padre, ya con esta ya no me despido. Decides no comer fruta o un licuado verde, y aunque tenías ganas de eso, pero no lo hiciste, ¿sabes qué estás haciendo? Golpeando tu cuerpo. Querías ver toda la serie completa de Netflix, etcétera, pero sabes que tienes tarea o tienes un compromiso, vas a salir con tu familia, entonces no te importa esa serie por más que te guste, porque aunque la puedes ver en otra ocasión, ya no es importante y decides no hacerlo. Estás golpeando tu cuerpo, estás golpeando tus ojos. Y Jesús dijo algo muy claro, escuche bien, Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncatelo. Ahora no es literal, si no estuviéramos todos tuertos, estuviera predicando con dientes negros aquí. No es literal, pero lo que está diciendo, si lo que estás viendo te puede llevar al infierno, si lo que estás observando te puede llevar a la destrucción, arráncalo. No estaba diciendo arráncalo literal, es renuncia a eso para no volverlo a ver jamás. Aunque tu carne lo desee, le dices a tu mente una información distinta. Desde ahora en adelante se acabó esos programas, se acabó esa serie, se acabó esa red social. Desde ahora en adelante renuncio a eso que estoy viendo. Estás golpeando tu cuerpo. Y dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Cuando la palabra es usada, servidumbre significa esclavitud. Pablo está diciendo, yo me someto a mí mismo y mi cuerpo es mi esclavo. Y eso se llama dominio propio. Ponga usted la alarma durante 21 días a las 5 de la mañana. Póngala y despiértese a las 5. Después de 21 días,
Aunque usted ponga la alarma, su cuerpo se va a despertar en automático, porque el cuerpo está diseñado para programarse. ¿Cuántos ya les ha pasado que no suena la alarma y ya abrieron los ojos? Aunque esté la alarma, pero ya tu cuerpo se programó. Deje de decir que usted no puede dormir en la noche, póngase a correr, verá cómo va a dormir. ¿Cuál es la clave para dormir a gusto, hermanos? Cansarse. Esa es la clave. ¿Qué no hacen los padres? Una lógica. Con los niños, lo llevan al, córrale, brinca, el niño brinca, llega a la cama. ¿Y qué le hace creer a usted que eso para nosotros es diferente? Todos los que tienen insomnio muchas veces es porque no hacen nada en el día o no gastan sus energías, porque sus energías son más tranquilas, más sedentarias. Pero si tú empiezas a correr, empiezas a hacer ejercicio, empiezas a hacer trabajos, empiezas a hacer un hoyo, luego lo tapas solo por cansarte, cuando estés cansado y cuando llegues a dormir, vas a dormir con todo derecho de descansar. Pero muchos de nosotros tenemos muy mal acostumbrado a nuestro cuerpo. A algunas personas se les complica ayunar por eso. Porque lo primero que les viene a la mente con un ayuno es lo que van a dejar de comer, no lo que van a ganar por estar más con Dios. No, eso no. Y café, y y light, y aquello. Y no puedo comer. Y si hago huevo de garbanzo. Porque se pasan, hasta sus licuadoras se van a romper. Algunos saben de lo que estoy hablando. Renunciar es renunciar, abstenerse es abstenerse. Ahora, la abstinencia es parte del éxito. Porque las personas en Cristo Jesús que vamos hacia el éxito somos personas saludables. Usted dígame, dígalo, pastor, dígame. Dígalo, pastor, que lo voy a decir porque ustedes me dijeron. Muchos jóvenes tienen fuerzas de anciano. Salen de la escuela o terminan su clase en línea, que para vergüenza muchos reprueban, cuando están todo ahí. Salen de la clase en línea, estoy hablando a nivel social y México, a ir a dormir. Están cansados. Los mandan por un garrafón de agua. Y piensan que cargaron, no sé, con el río Mississippi completo. Se sienten agotados. Así. Y usted puede decir, esta juventud de ahora, ¿y usted qué le permite comer? Le aseguro, si yo le hago una contabilidad y contratamos a un nutriólogo cristiano que vaya a cada uno de nuestras casas, y que, pues comió chamoy con quién sabe que comió puros Doritos y que se comió una Maruchan, ¿qué energía le va a dar eso? Me estoy explicando. Si dominas el cuerpo y sabes que tu cuerpo necesita los nutrientes adecuados, vas a poder rendir para poder salir adelante en todos los niveles de la existencia. Pero tenemos que entender que la vida cristiana es una formación integral. No podemos espiritualizar todo. Si el médico te dijo, escucha bien, si el médico te dijo, tómese esa pastilla y esto, pero mire, bájele a esto, bájele a aquello y haga esto, y probablemente puede dejar de tomar el medicamento. Este es un auxiliar, pero si hace estos cambios se va a sentir mejor. El médico te está diciendo que el milagro está en tu buena alimentación. ¿Por qué pasas al altar por un milagro si está en ti? Ya lo dijo el médico. No coma esto, no vaya para allá, no coma harinas. Pero con toda harina, Señor, sáname. Autocontrol, autodominio, el milagro muchos milagros en nuestra vida están en nosotros, y no es que somos milagreros de nosotros mismos, pero muchos milagros físicos, emocionales, mentales, financieras no están en las manos de Dios, están en nuestras manos. Pero muchas veces el autodominio, el autocontrol, el no golpear nuestro cuerpo, el no ponerlo en servidumbre, nos hace venir a pedirle a un Dios que nos va a regresar y decir, mijito, no es por aquí, póngase a correr 10 vueltas a la manzana. Tócalo, Señor. Dejemos de lado que la culpa la tiene el médico, que la culpa la tiene que la culpa asumamos nuestra responsabilidad. Agreguémosle a nuestro conocimiento dominio propio.
¿Sabes qué es una persona que tiene dominio propio? Se llama madurez. La autotemplanza, el autocontrol. Es impresionante. Vaya conmigo por último a Proverbios 16:32. Proverbios, ¿lo tienen? Proverbios 16:32. Dice así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y dice: y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Este texto, cuando yo lo analicé en la profundidad de la revelación, me voló el cerebro. La última parte dice: mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que ¿qué? Que el que conquista una ciudad. ¿Cuántos llegaron a escuchar de Alejandro Grande, Alejandro Magno, Napoleón, ¿verdad? Grandes guerreros conquistadores? Y está diciendo Salomón: si tú crees que ellos son grandes, te voy a decir quién es más grande que ellos. ¿Quién? El que se controla a sí mismo. Es mejor que el que controla y domina una ciudad. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque dominar hacia afuera es fácil. Dominar hacia adentro es el trabajo. Autocontrolarse. Y es fruto del Espíritu. Pero también es una adquisición que Dios nos da a todos. Tenemos el poder de usar el control, el dominio propio. ¿Por qué decidimos lo que decidimos? Porque nosotros queremos decidirlo. ¿Y cuáles son las consecuencias de la decisión? Pues se van a ver. Pero si empiezas a gobernar tu cuerpo, si lo pones en servidumbre, si lo empiezas a golpear y le empiezas a dar lo que necesita, vas a poder controlar muchas más cosas en tu vida. Por eso Jesús nunca dijo que el ayuno se acabó. Jesús le dijo a los escribas: ellos van a ayunar cuando el esposo se vaya. Daba a entender de él. Cuando deje de estar el esposo con ellos, Jesús, van a volver a ayunar. Y en Hechos hay revelación de que los apóstoles ayunaban. Quien controla el alimento, quien domina, fortalece el músculo del dominio propio. Porque si puedes controlar la comida, puedes controlar los pensamientos, puedes controlar tu impulso, puedes controlar la ira, puedes controlar muchas cosas que están en ti y que hay que someterlas. Es mentira que alguien dice: yo no me puedo controlar, a menos que tenga un trastorno psiquiátrico, tenga atrofiado una parte neuronal y dependa de un medicamento. Es distinto. Pero todos los seres humanos tenemos la capacidad en Dios de poder controlarnos y poder ser disciplinados. A mí me encanta la presencia de Dios. Me encanta venir a su casa, me encanta pasar un tiempo de adoración. Pero me molesta la gente que solo depende de eso y no hace lo que tiene que hacer cuando le corresponde hacerlo. Me enfada el creyente que todo le deja a Dios como responsabilidad directa, que son sus propias decisiones. Eva obedeció la voz de la serpiente y estuvo mal. Pero Dios le dijo a Adán: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te dije que no comieras, y vinieron las consecuencias. Porque Adán dijo: la mujer que me diste me dio y comí. Dios le dijo: no te dio, te habló primero y te dijo y te convenció y luego comiste. O sea, no te metieron la fruta a la fuerza, decidiste hacerlo. Para mí, con esto termino. Ven, Valeria. Ven, Brian. Con esto vamos a terminar con este ejemplo. En el supuesto de esta historia, él es Adán y ella es Eva. Ella ya trae la boca llena del fruto. Ya le falló a Dios, pero viene con él. Le dice: mira, el fruto es muy bueno, cómelo. Y empieza a hablar con él. Quiero que pienses en la posición de Adán, porque esto no se dio de repente. Pasó un proceso, tal vez media hora, una hora, no sabemos, solo la historia es resumida. Pero Adán, yo sí creo que pensó algo parecido. Adán sabía que Dios dijo
que el día que comieran iba a morir. ¿Estamos de acuerdo? Pero él la amaba mucho. Y sabía que en cuanto Dios viniera, la iba a perder. ¿Qué hace mucha gente en estas condiciones? En vez de esperar la justicia de Dios, toman justicia por sí mismos. Yo casi estoy convencido, no está en la Biblia, es una hipótesis, que él empezó a decirle: no te quiero perder, eres el amor de mi vida, vas a morir, Eva, Dios dijo que ibas a morir, ¿por qué lo hiciste, mujer, hombre? Conociendo a los enamorados tóxicos, estoy seguro que le dijo: dámelo, dame el fruto, lo voy a comer para no perderte. Así a donde te manden a ti, me van a enviar a mí también. Y así muchas personas prefieren perder el amor de Dios antes de perder el amor por las personas o las cosas. Y deciden irse al barranco de la mala decisión, no importa que lo más valioso lo pierdan. Aprende a decidir bien. No te hundas con la gente, no te hundas con tus jefes, no te hundas con tus patrones, no te hundas con los que son incorrectos. ¿Por qué? Porque aquí hay una ligadura emocional y sentimental. ¿Por qué comiste?, le dijo. Como ya estaba en pecado, le echó la culpa, pero no la quería perder. A veces por no perder, perdemos más. ¿Sabes qué necesitamos en el reino para ganar? Perder. ¿Sabes qué necesitamos en el reino para vivir? Morir. ¿Sabes qué necesitamos en el reino para entrar? Renunciar. Ese es el mundo opuesto. Y aquí es donde se determina la fe de muchos o de muchos a nivel mundial. Creyentes, aquí es donde se estancan. ¿Cómo se estancan, pastor? Así termina la fe de muchos. Se convirtieron al Señor, aceptaron a Cristo, se congregan en una iglesia, aplauden, cantan, hacen una que otra cosa en la iglesia y es todo el sentido de su vida cristiana. Aplaudir, cantar y asistir. No tiene que ver con crecimiento matrimonial, crecimiento familiar, no. Nada más es como la finta de que si voy, que si asisto, la finta. Pero Dios no quiere que nosotros estemos limitados. Él ha puesto en nosotros herramientas que debemos usar para que el crecimiento sea evidente. Y fue muy claro Pedro cuando leímos al inicio y dijo: añádanle a su fe todo esto, porque si lo añaden no van a estar sin fruto. Y haciendo esto no van a caer jamás. La salvación no tiene costo. Le costó a Jesús, pero a nosotros no. Pero seguir a Jesús, ¿cuesta o no cuesta? Por supuesto que cuesta seguir a Cristo. ¿Habrá algo que te esté ligando emocional, laboral, que tendrías que arrancar? Apartarlo de ti antes de que eso te aparte de Dios. Y eso se llama dominio propio. Gracias, muchachos. Dominio propio. La pregunta no es qué tanto dominas, la pregunta es qué tanto te dominas, qué tanto te controlas, qué tanto tú logras hacerlo. Y con Cristo todo se puede. A lo mejor eres una persona que dice: yo tengo la mecha muy corta. ¿Han escuchado a esa gente? ¿Y qué tal si decides que la mecha ya no sea corta? Que la mecha no sea mecha, ¿qué tal? Y llegando ahorita a tu casa, hay una circunstancia natural que siempre te enfada, ¿verdad? Siempre si pasa eso, estás enfadado o enfadada. Y llegas a tu casa y pasa algo y la mecha corta, ¿te acuerdas que ya no hay mecha? Y decides relajarte, tomar las cosas con calma. Y aquellos están así esperando el grito, la pedrada. Y ya viene, ya viene.
Y cuando voltean, se dan cuenta que no explotaste como otras veces y estás tranquilo. ¿Sabes qué van a hacer tus hijos, tu esposa o tu esposo? Se van a tirar de rodillas, van a decir: milagro, 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 milagro de Dios. Un milagro que provocaste porque decidiste ser diferente. Se llama autocontrol, y el autocontrol es un milagro. Cuando te autocontrolas, puedes comer en la mesa del que te niega y le puedes lavar los pies al que te traiciona, porque te dominas. Cuando no te dominas, no puedes estar en la misma mesa, no puedes estar en la misma iglesia, no puedes estar en la misma fiesta, no puedes estar en el mismo lugar de aquellos que no los aguantas porque no te controlas. Pero cuando te controlas, como Jesús, puedes pisar el mismo infierno y salir victorioso. Porque recuerda, la gente no me hace algo, la gente hace algo. No me dijeron, la gente dice. No lo tome personal. No es personal. ¿Quieres tener un corazón sano? No lo tomes personal. No lo tome personal. ¿Han dicho cosas feas de usted? Tal vez sí. De nosotros, muchísimas. No lo tome personal. Dominio propio. El verdadero éxito en el reino de Dios no es aquellos que conquistan hacia afuera, sino aquellos que se dominan hacia adentro. Decide ser distinta. Con la ayuda de Dios, claro. Pero Dios no va a estudiar el examen por ti, ni se va a poner a vender algo de tus productos por ti. Él hace una parte, pero tú tienes que hacer la parte que te corresponde, y ahí entra el autodominio y el autocontrol.